Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Eduardo Serna, soy alumno del UDEM y curso la materia de legislación laboral, a la cual es este proyecto que voy a hablar, es de esta. Fui a hacer mi trabajo final a la empresa llamada National Durbis, que es una empresa manufacturera de aluminio, que también compra y vende a grandes cantidades y hace procesos con ellos. Entrevisté al señor Eleazar García, que es dueño de esta empresa, y sus funciones son compras, ventas, administración de personal, producción. En sí se encarga de todo el señor, se encarga de todo lo administrativo, él es el dueño. Y hablando con él, haciendo las preguntas antes vistas, y él también platicándome qué hace, cómo trabajan, me enseñó la planta, pude encontrar 5 problemáticas. La primera, el señor Eleazar García, él me la comentó, que fue las llegadas tardes de sus trabajadores. Al principio él me comentaba que desde el principio se había un acuerdo, desde que se contrata al trabajador se le menciona, y si llega más de 3 veces tarde a la semana, se le descuenta un día de salario. La segunda problemática, y fue más del señor Eleazar García, fue que él no tenía ningún conocimiento de algún programa o beneficio que otorgaba la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. La tercera me mencionaba que muchas veces pasaba que él tenía que bajar de su oficina a regañar a los trabajadores porque los veía o el capataz le avisaba que algún trabajador no estaba utilizando cierta herramienta de protección o cierta medida de seguridad, a pesar de que muchas veces les decía a los trabajadores qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, dónde tenían que ir, a dónde no tenían que ir. Pero era una problemática también muy frecuente dentro de National Durbis. También al momento que el señor Eleazar me estaba enseñando la planta, cuando fui a hacerle la entrevista, me di cuenta que en el comedor había alrededor de 25, 20 sillas, y unas mesas, pero el señor Eleazar García tiene 30 personas en planta, a lo que a lo visto en lo que vi en clase es una problemática pues, grave. Y por último, platicando con el señor Eleazar, me di cuenta, y él también me lo dijo, que muchos de sus trabajadores no saben a qué sindicato pertenecen, a pesar que en el contrato firman que tienen algún contrato colectivo. Estos en sí, o sea, si vas y les preguntas a qué sindicato pertenecen, no sabrían decir, y muy probable tampoco sepan decir que es un contrato colectivo. Las soluciones que yo le di al señor Eleazar de estas problemáticas fue, la primera, llegadas tarde, que como lo había mencionado, que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, en el apartado 10, menciona que si un trabajador llega a tener 3 faltas en un periodo de 30 meses, a este trabajador se le puede rescindir y se puede ver como terminada la relación de trabajo de patrón-trabajador, a lo que el señor Eleazar no tendría ninguna responsabilidad si este trabajador es despedido. El número 2, que fue que el señor Eleazar no tenía conocimiento de ningún programa o beneficio que otorga la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Yo le comenté que en el artículo 153, en el apartado K, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social hace una convocatoria de patrones en donde se hacen diagnósticos a nivel nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad de las plantas en distintas ramas industriales, a lo que el señor Eleazar se vería muy beneficiado en estos programas, ya que haría más productividad con sus plantas y sus trabajadores, a lo que conllevaría a tener más utilidad en la empresa y más ganancias. Y la tercera problemática que había mencionado anteriormente, que era que los trabajadores no utilizan los equipos de seguridad y las medidas necesarias para trabajar. Yo le había comentado que en el artículo 47, en el apartado 12, menciona que esa es una razón para poder despedirlo sin que tenga responsabilidad alguna, ya que menciona ese apartado que si un trabajador trabaja desobedeciendo las medidas de seguridad, poniendo riesgo su salud y poniendo riesgo la integridad de los demás trabajadores, puede rescindirlo sin tener ningún problema.
El cuarto, que fue la falta de sillas. Yo le había mencionado al señor Eleazar al terminar la entrevista que yo había aprendido en mi clase de legislación laboral que en el artículo 132, en el apartado 5, menciona que deben de haber las respectivas sillas para cada trabajador, por lo que si tiene una cantidad total de 30 trabajadores en planta, debería de tener como mínimo 30 sillas dentro de este comedor, para que los trabajadores puedan consumir sus alimentos. Y por último, que sus trabajadores a veces no saben a qué sindicato pertenecen y mucho menos saben del contrato colectivo, a pesar de que hayan firmado desde un inicio. Esto puede ser un grave problema para el señor Eleazar, pues si le llega a alguna inspección o alguna persona a investigar acerca de la planta y al momento de preguntarle a los trabajadores y que estos no sepan a qué sindicato pertenecen, el señor Eleazar puede tener una multa económica grave, por lo que le recomendé que se le inculcara a los trabajadores desde el inicio y ahorita los trabajadores que ya están en planta que supieran a qué sindicato pertenecen y en sí lo que es un contrato colectivo. Por último y para terminar este video, cabe recalcar que esta visita a esta empresa me fue de sumamente importancia, debido a que vi muchas cosas que para mí no se me habían ocurrido o no hubiera pensado que sería una falta haberlo cometido. Este trabajo es de suma importancia que los estudiantes lo hagan, debido a que así ven muchos aspectos y muchos huecos que nosotros a simple vista no vemos. También el señor Eleazar me comenta que uno de sus consejos para una persona que apenas va a iniciar su negocio es que también se asesore y se apoye con un abogado dentro de la rama del trabajo, porque muchas veces un abogado puede ver cosas que un patrón no ve. Asimismo, ya tanto si yo en un futuro soy patrón o soy trabajador, así puedo saber cuáles son mis derechos, mis obligaciones y cosas que no puedo hacer, tanto como trabajador como patrón. Gracias.